El tesoro de la joya, leyenda de Zacatecas. En esta misma localidad, Fresnillo, en los años en que la minería estaba en auge y que traía cientos de aventureros y mercaderes de todas partes, pues según los pregoneros el oro y la plata se sacaban a flor de tierra, ocurrió el presente hecho. Corría el año de 1585 y se habían descubierto las minas de San Demetrio y de Fresnillo. Su incipiente producción alentaba a los mineros a seguir con las agotadoras y peligrosas jornadas para obtener la tan ansiosa riqueza. En torno a las minas, los trabajadores hacían correr como caudalosos riachuelos las casi obligadas y aventuradas historias, ya fueran mito o realidad. Esta es una de ellas. Un empleado de mucha confianza, de nombre Simón, era el encargado de llevar las talegas cargadas con monedas de oro y plata, para pagar sus jornales a los trabajadores de las minas. Durante años cumplió fiel y devotamente su misión. Sin embargo, un día desapareció. Varios días después de su angustiante desesperación, su cuerpo sin vida fue encontrado cerca del arroyo conocido como La Joya. El hombre de confianza de los dueños de las haciendas de San Demetrio y de las minas del Fresnillo, Simón, el viejo, fue asaltado y le quitaron la vida a los bandoleros que mantenían asolados los predios y los poblados. Como todos los días de raya, ese era especial, ya que los mineros esperaban emocionados su paga para reunirse con su familia. Lo que no ocurrió así, ya que Simón jamás pudo completar su misión. Surgió una duda: ¿dónde quedaron las talegas con el oro y la plata? Los habitantes de los dos pueblos comentaban con tristeza: «Ah, caray, Simón jamás llegó a la hacienda de beneficio de don Francisco Ruiz de Guzmán, un próspero minero avecindado en Fresnillo. A él debería de entregar las talegas con la paga para los trabajadores de las minas y haciendas. Desde que se supo de su desaparición se temía lo peor, por la presencia de los bandoleros y de los temibles guachichiles que merodeaban la región, cometiendo infinidad de tropelías. Claro que la tropa de Fresnillo salieron en búsqueda del dinero por los alrededores, así como del hombre desaparecido. Se dice que investigaron hasta el cansancio. Fueron muchos los días que la patrulla de soldados y voluntarios andaban de un lado para otro. Se iban por las sierras del oriente, por La Bufa y hasta San Martín. Lamentablemente no encontraron rastro alguno que les pudiera llevar hasta la localización del desaparecido. Lamentablemente no encontraban rastro alguno que les pudiera llevar hasta la localización del desaparecido y del botín. Fue hasta uno de los atardeceres cuando un indígena que iba a San Demetrio, cruzando por el arroyo de La Joya, alcanzó a ver a Simón, gravemente herido. Simón le llamaba angustiado pidiéndole ayuda. Como el indígena no sabía nada de la desaparición del viejo, se le acercó sin temor alguno. Simón se encontraba sentado en el brocal del pozo. El viejo, diría después, el espantado indito. ¡Ay! Me llamaba con desesperación. Me pedía que le ayudara a sacar del pozo unas bolsas de cuero que se le habían caído y que por su edad no podía bajar. Me ofreció que si le ayudaba a sacar esas bolsas, tomara algo de ellas como recompensa. El nativo desconfiado comprendió que algo no andaba bien por la insistencia del viejo. Con tristeza y visiblemente horrorizado, huyó de ahí. Algunas horas más tarde, tras ir el indígena por ayuda, encontraron el cuerpo del viejo cerca del pozo. Había sido brutalmente asesinado por los bandoleros, y lo peor del caso es que la hora de su deceso no coincidía con lo dicho por el campesino, porque el hombre tenía al menos 2 días de haber fallecido. Lo extraño de todo es que las bolsas de cuero jamás se hallaron por ningún lado. Nunca se supo de ellas. Ignoraban que el viejo, antes de ser victimado, las arrojó al profundo pozo. El trágico suceso dio paso a la leyenda. Los mineros de los dos pueblos, como otras personas que realizan su recorrido por este paraje, afirman que se puede ver a un anciano sentado en el brocal de ese pozo, quien les llama pidiéndoles ayuda. Quienes conocen lo que ahí ocurrió se persignan y siguen de frente. Quienes lo desconocen tratan de ayudarle porque creen que es un mendigo o un extraviado. A los que se atreven a acercársele le han pedido que desciendan a la noria, ya que su edad no se lo permite, y que saquen las bolsas que se le cayeron accidentalmente. Les dice que en recompensa pueden llevarse algunas monedas.
Los que descienden por lo regular no vuelven jamás. La ambición no es buena consejera. Dicen algunos y especulan que no logran salir porque pretenden quedarse con todo el oro, y el peso del mismo los vence, conduciéndoles hasta el fondo de aquel lugar, de donde no vuelven a salir. Pero siempre habrá alguien que jamás sucumbirá ante la ambición, y será quien al final disfrutará parte del tesoro, al menos así lo afirman. Esto le ocurrió a un humilde pastorcito. Él llevaba sus ovejas y cabras a pastar a ese lugar. Y cuando el viejo lo llamó, sin temor alguno, se le acercó. Como lo vio muy demacrado y hambriento, le brindó parte del agua que llevaba en el guaje. Además le ofreció una de las 2 gorditas de maíz quebrado que llevaba en su morral. Era su comida de todo el día. El pastor acató la petición, descendió al profundo pozo y sacó las talegas. Se las entregó al viejo sin abrirlas. El viejo le dijo al pequeño: «Fui asaltado por bandoleros y para esconder la paga de los mineros, arrojé las bolsas a la noria». Nunca le dijo que había sido asesinado, ni mucho menos que se trataba de un alma en pena. El pequeño pastor, por su parte, jamás se imaginó que las bolsas de cuero contenían monedas de oro y plata. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que recibió parte de ese botín en agradecimiento, o al menos esto es lo que dicen los ancianos de Fresnillo, ya que a decir verdad, del pastor nadie sabe quién es, ni cómo se llama, porque al parecer huyó. Hay quien asevera que se le vio después en otros reales, pero muy cambiado. Se cree que el viejo Simón le correspondió muy generosamente. No obstante, no todo termina ahí. Todavía hay quien jura y perjura que un viejecito se aparece en diciembre en el brocal del pozo del arroyo de La Joya, pidiendo ayuda para sacar las bolsas de cuero que ahí se le cayeron. Los que conocen la leyenda se persignan y siguen su camino. Pero ¿qué pasa con otros que la desconocen? Muchos siguen desapareciendo por ese paraje. Incluso se han buscado sus restos en el profundo pozo sin encontrar absolutamente nada. Del viejo Simón y del tesoro de La Joya poco se puede saber. Solo los más viejos conocen la historia y la cuentan a los recién llegados. Les advierten que si algún día llegan a atravesar por la noria entre las poblaciones de Plateros y Fresnillo y logran ver a un viejecillo que les pide ayuda, mejor le huyan, ya que muchos pueden pasar la prueba de la avaricia. El minero que anunció su fin. Ocurrió por los años 20, cuando la bonanza minera en Fresnillo atrajo la atención de mucha gente que buscaba afanosamente ser trabajadores de las minas, por ser un empleo entonces bien pagado. Llegaron personas de todo el país, incluso arribaron a la ciudad compañías provenientes de otras latitudes, como la Mexican Corporation o la The Fresnillo Company, que se instalaron en las minas del Cerro de Proaño. En aquella época, muchos mineros fueron contratados por los güeros, como se les decía a los dueños de dichas compañías, quienes probaron suerte primero en Guanajuato. Se dice que eran muy buenos para extraer metal. Uno de ellos en especial tenía fama de haber hecho una gran fortuna. Por eso se encargó de construir una casa grande en la calle del Codo, antes de hacer su arribo definitivo al estado. Desde su propiedad de grandes ventanales, el güero podía admirar el cerro. En esos tiempos era común que los obreros más calificados cubrieran hasta 2 turnos, lo cual representaba para la empresa seguridad en la extracción del mineral de buena ley. Al obrero le correspondían jugosas ganancias por el tiempo extra. Y para el patrón, en este caso el güero, representaba el enriquecimiento total. Pero sucedió una noche, cuando uno de los mineros caminaba por las polvosas calles, que un hombre desconocido llegó a toda prisa a su lado diciéndole: «Por favor, tiene que avisarle a mis familiares que voy a fallecer». Como era de esperarse, el minero no le hizo caso, y hasta pensó que aquel caballero estaba tomado o drogado. Pero a decir verdad, estaba muy pálido, y tenía en las manos raspones severos. Fue entonces cuando detuvo su paso para presentarle la mayor de las atenciones, pues pensó que se había caído por la borrachera que se traía. «Está bien», dijo finalmente. «Dígame cómo llego con las personas que quiere». El extraño caballero le indicó con señas exactas cómo debía acudir a su domicilio y la manera de llegar. Durante la noche, el minero no acudió al domicilio señalado, pero al día siguiente, lo primero que hizo fue encaminarse hasta el lugar indicado.
Cuando llegó a la casa del misterioso hombre, escuchó lastimeros gritos y las mujeres lloraban desconsoladamente. Ante sus incrédulos ojos, veía a muchas personas correr de un lado a otro. Llevaban flores, otras rezaban y apenas se escuchaba lo que hablaban. Pero él escuchó claramente lo que decían, lo cual le hizo estremecer. Lamentaban el deceso de un hombre, que por las señales descritas venía a ser el mismo caballero que le había pedido anunciara su deceso la noche anterior. Lo extraño era que había fallecido en un accidente en uno de los socavones de una mina, al empezar el turno de la mañana de ese mismo día, lo que para sus oídos era realmente imposible. Al indagar se enteró que el hombre había entrado a trabajar doblando turno desde la noche anterior, de modo que su encuentro era realmente imposible. El minero nunca olvidó esa triste noche, y mucho menos las siguientes, luego de comprobar que el extraño caballero era un minero como él, que había sencillamente presagiado su deceso. Después llegó a lamentarse, pensando que si hubiera ido a avisar por la noche lo que el caballero le había pedido, probablemente su familia lo habría ido a buscar a la mina, sacándolo de lo que en la mañana se convertiría en su tumba natural. Hay veces que vale la pena dar doble vuelta después del trabajo, decía el minero, lamentándose por no haber querido caminar hasta la casa del difunto en la noche.